Hasta ahora en México solo se conocen dos casos de jefes de narcotráfico que se habrían retirado: Juan N. Guerra, fundador del Cártel del Golfo, y Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, quien en la década de los años 80 fue el principal líder del tráfico de drogas en el país, según la DEA. Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, en la década de 1930 comenzó a contrabandear whisky hacia Estados Unidos a través de Texas, constituyendo una organización bien estructurada en la frontera. A través de conexiones políticas que había fomentado, Nepomuceno Guerra fue capaz de controlar todo el contrabando a través del río Bravo. En la década de 1980 su sobrino, Juan García Abrego, tomó el control de la organización dejando el contrabando a un lado para introducirla en el negocio del narcotráfico, comenzando a utilizar las conexiones de su tío para iniciar el crecimiento de lo que más adelante sería conocido como el Cártel del Golfo. Según fuentes noticiosas, a pesar de que constituyó la organización ilícita que sería, posteriormente, uno de los cárteles de la droga más importantes de México, Juan Nepomuceno Guerra solo pasó unas pocas horas en la cárcel por sus crímenes, ya que, según se dice, él la dirigió en la época donde trabajaban en el contrabando de licores, más no en el tráfico de drogas. Se cree que fue una de las pocas personas que traicionó al jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, y salió indemne, puesto que tenía vínculos con el presidente de México. El 17 de junio de 2015, el gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, inauguró una calle con su nombre en la colonia popular Reserva Territorial Campestre en la ciudad de Reynosa, contando con una inversión de 8,5 millones de pesos, hecho que provocó una cobertura mediática por parte de los medios de comunicación nacionales, criticando el actuar del alcalde. Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Bellavista, Córdoba, comisaría de Culiacancito, en las cercanías de Culiacán, Sinaloa. Se formó como agente de la desaparecida Policía Judicial Estatal y luego trabajó como guardaespaldas del entonces gobernador, Leopoldo Sánchez Celis. Tiempo después, formó un grupo criminal llamado Cártel de Guadalajara junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, entre otros, para el contrabando de marihuana y opio hacia los Estados Unidos. Fue el primer cártel en establecer vínculos con cárteles de Colombia en la década de 1980. Se cree que su protector político era su padrino, el exgobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Finalmente, se asoció con Pablo Emilio Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha en Colombia, por medio del mafioso hondureño Ramón Mata Ballesteros, quien propuso que el Cártel de Guadalajara les ayudara a trasladar la droga desde Colombia a Estados Unidos pasando por México. Félix Gallardo también fue padrino del hijo del gobernador, Rodolfo. Se cree que esta relación llevó al secuestro, tortura y asesinato del hijo del gobernador por parte de Héctor Luis Palma Salazar, Kevin García Domínguez y Joaquín Guzmán Loera. Este mes el gobierno de Estados Unidos puso a 18 personas y 15 comercios en la lista negra del Departamento del Tesoro, por supuestamente administrar negocios y empresas relacionadas con el narcotráfico y lavado de dinero, vinculadas con Caro Quintero. En la lista se cuentan sus hijos Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Enoch Emilio y Mario Gibran, así como su esposa María Elizabeth Elenes Lerma. Caro Quintero paga condena de 40 años como autor intelectual del asesinato del agente Enrique Camarena Salazar, de la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA. Pero la revelación de que seguiría activo a través de una red de familiares y asociados han abierto de nuevo la pregunta si los jefes mexicanos del narcotráfico alguna vez se retiran. O si la cárcel es efectiva para alejarlos de sus negocios. La delincuencia organizada tiene mecanismos de control sobre sus propios miembros, y cuando alguien quiere salirse se les mueve el tapete a todos los demás. Esta realidad es particularmente clara entre los líderes de carteles, añade. Imagínense el retiro de un capo que sabe todo de todos. Quien fuera su sucesor lo que haría sería intentar matarlo. Guerra cedió el control de la organización a su sobrino Juan García Ábrego, actualmente encarcelado en Estados Unidos, y Félix Gallardo fue detenido en 1989. En su libro El Cartel, el periodista Jesús Blancornelas cuenta que el exlíder ordenó repartir el territorio que controlaba entre algunos de sus colaboradores. Algunos beneficiados se convirtieron después en jefes de carteles, como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, los hermanos Arellano Félix o Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Su retiro fue posible porque el escenario en que se realizaba el tráfico de drogas era distinto, explica Arango. En muchos casos los jefes de carteles eran protegidos o aliados de autoridades policíacas. Ahora en municipios de Tamaulipas o Nuevo León las bandas lograron controlar durante un tiempo a las corporaciones policíacas locales, según reconoce la Secretaría de Gobernación. Hay muchos otros personajes que no aparecen en el radar, que muy probablemente ya se retiraron y nadie supo de ellos porque nunca fueron investigados o señalados por alguna autoridad. En algunos casos la prisión tampoco aleja a los jefes del narcotráfico de sus negocios. Por ejemplo, está el caso de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cartel del Golfo, quien mantuvo el control de su organización durante el tiempo que permaneció encarcelado en México, según reconocieron especialistas y autoridades. El cartel se dividió meses después que fue extraditado a Estados Unidos. Durante los años que estuvo en una cárcel de alta seguridad, el Chapo Guzmán gozaba de privilegios como bebidas alcohólicas, comida especial o drogas, además de que mantenía el control de su organización, según documentó la Procuraduría, Fiscalía General de la República, PGR. Una situación de la que pocos escapan. Según el investigador Luis Astorga, informes del gobierno estadounidense reconocen que desde las cárceles algunas pandillas organizan la venta de droga en las calles. Eso nos muestra que ni Estados Unidos, que se precia de ser el país más estricto, está libre de eso. ¿Cómo le pueden pedir a países como México, Colombia o cualquier otro que los delincuentes no sigan delinquiendo desde la prisión si ni siquiera los estadounidenses lo logran? Este pequeño documental no es para hacer apología al crimen, sino todo lo contrario. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte para ayudar al canal a crear más contenido como este. Gracias y hasta la próxima.